Ahora mismo existen millones de personas en todo el mundo que tienen un sueldo, pero no tienen una vida. Fíjate qué manera de empezar. Con esta frase tan directa y provocadora arranca el material que vamos a analizar hoy. Es que va directa al centro del debate. Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en las ideas clave de El Código del Dinero, de Raymond Samso. Y lo hacemos a través de un resumen muy detallado. Y la verdad es que, leyendo esto, la sensación es que la fórmula tradicional de, ya sabes, estudia, consigue un buen trabajo y jubílate, está como mínimo en entredicho. Como mínimo. O directamente rota. Exacto. Así que la pregunta que vamos a intentar responder es, si ese manual de instrucciones está roto, ¿cuál es el nuevo que se propone? Vamos a buscar las piezas de ese puzzle. Me parece una misión perfecta. Porque el objetivo de esta exploración no es vender, digamos, una fórmula mágica para hacerse rico. Un viaje. Sí, el viaje de empleado a creador. Vale, pues empecemos por la primera pieza. El punto de partida, según leo, es sorprendentemente poco técnico. No habla de acciones ni de inmuebles. No, para nada. Habla de responsabilidad. Y la frase es lapidaria. Nosotros y nadie más somos los responsables de nuestro bienestar financiero. Esto choca un poco, ¿no? Porque es muy fácil culpar al gobierno, a la crisis, al jefe. Y es que ese es precisamente el primer muro que se busca derribar. Es un paso puramente mental, pero es que es la base de todo. Mientras la responsabilidad de tu situación financiera esté fuera de ti, en el Estado, en la empresa, tu rol es pasivo. Eres un espectador. Exacto. Eres un espectador esperando a que las cosas mejoren por sí solas. Lo que se propone aquí es un cambio radical de rol, de espectador a protagonista. Sin esa asunción de control, por muy incómoda que sea, ninguna estrategia posterior tiene sentido. Es la piedra angular de todo. Claro, porque una vez que asumes la responsabilidad, lo siguiente que te encuentras es otro muro. Y ese muro son las ideas que llevamos toda la vida escuchando. Las creencias. Sobre el dinero, el trabajo, el éxito. El material, de hecho, se obsesiona con derribar ese muro, ¿verdad? Totalmente. Y lo hace a través de preguntas muy incómodas. Por ejemplo, te lanza dos. A ver. Primera, si mañana te tocaran 100 millones de euros, ¿seguirías yendo al mismo trabajo, haciendo lo mismo, las mismas horas? La mayoría de la gente, si es honesta, diría que no. Lo que ya te dice algo sobre por qué haces lo que haces. Exacto. Y la segunda pregunta es aún más profunda. Si supieras que solo te quedan 5 años de vida, ¿seguirías con la misma rutina diaria? Son preguntas que no buscan una respuesta, sino generar una grieta en tu percepción. Exponen esa posible desconexión entre lo que haces por dinero y lo que de verdad valoras en la vida. Y a partir de ahí se dedica a desmontar creencias muy arraigadas. como la de que el dinero es malo o el dinero corrompe. Es casi un mantra cultural. Sí, y el contraargumento es presentarlo como una herramienta neutra. La analogía que usa es muy gráfica, la del cuchillo. Así. Un cuchillo puede servir para pelar una manzana y alimentar a un niño, o para matar a alguien. El cuchillo no es bueno ni malo. Depende de la intención de quien lo usa. Pues con el dinero, se postula, ocurre exactamente lo mismo. Es energía, una herramienta que simplemente amplifica lo que ya eres. Me quiero detener en otra idea que me parece muy potente. La de que, para ganar dinero, alguien tiene que perder. Esa idea de que la economía es un juego de suma cero. Es una de las creencias más limitantes, sin duda, y se combate con el concepto de win-win, el beneficio mutuo. El ejemplo es muy sencillo. Si yo te vendo un libro por 20 euros y gracias a ese libro tú aprendes algo que te permite, no sé, mejorar tu negocio y ganar 2.000 euros más, ¿quién ha perdido? Nadie. Los dos hemos ganado. Exacto. Ambos hemos ganado. La transacción ha creado valor de la nada. El dinero, en este caso, no se ha quitado a nadie. Se ha generado como consecuencia de aportar una solución. Lo que nos lleva directamente a la creencia de que querer mucho dinero es egoísta, que también está muy arraigada, tiene connotaciones morales muy fuertes. Claro, y aquí el material le da la vuelta por completo. Argumenta que para enriquecerse de forma honesta y sostenible, es imprescindible aportar un valor masivo a la sociedad. O sea que cuanto más ayudas, Cuantos más problemas resuelvas o a más gente ayudes, más dinero ganarás. Visto así, la ambición de generar riqueza se convierte en un motor para servir a los demás.
Se invierte la carga moral. No es egoísta querer ser rico. Sería egoísta tener un talento para resolver un problema y no compartirlo con el mundo a gran escala. Vale, entiendo la parte mental, pero esto choca con la realidad de la mayoría de la gente, que tiene una nómina. El material parece sugerir que esa nómina no es un sueldo, sino una especie de jaula dorada. ¿Cómo desglosa esa idea? Lo hace definiendo 3 roles económicos, 3 formas de jugar al juego del dinero. El primero es el empleado. La descripción es brutal, ¿eh? Lo llama esclavo moderno. Fuerte. ¿Y por qué? Porque la ecuación es simple. Vendes tu tiempo por dinero y tu tiempo es finito. Tienes un techo de ingresos marcado por las 24 horas del día y, sobre todo, por la voluntad de tu empleador. Luego estaría el segundo rol, el autoempleado o autónomo, que parece un paso hacia la libertad, porque eres tu propio jefe. Parece un paso, y en cierto modo lo es, ganas libertad de decisión, pero en el fondo sigues atrapado en la misma ecuación fundamental. Intercambias horas por euros. Si no trabajas, no ingresas. Justo. Unas vacaciones, una gripe o una baja por paternidad significan, en muchos casos, que el contador de ingresos se pone a cero. La dependencia del tiempo sigue siendo total. Y entonces llega el tercer rol, el emprendedor. Y por lo que veo, aquí está la clave de toda la filosofía del libro. Exactamente. Porque el emprendedor, según esta definición, no vende su tiempo, invierte su tiempo en crear un sistema. Un sistema. Un sistema que genera ingresos de forma autónoma, sin su presencia constante. El objetivo último es romper la correlación entre tiempo trabajado y dinero ganado, desligar por completo una cosa de la otra. Y esto conecta con una de las ideas más provocadoras, la ilusión de la seguridad. Siempre nos han vendido que un contrato fijo es el sumum de la estabilidad, pero el análisis lo presenta casi como la opción más arriesgada de todas. ¿Cómo sostiene eso? Lo sostiene con datos y con lógica. Por ejemplo, se menciona un dato del SEPE en España que, aunque es de un mes concreto, refleja una tendencia muy clara. ¿Cuál? Solo el 4% de los contratos firmados eran indefinidos a tiempo completo. La temporalidad ya no es la excepción, es la norma para una gran parte del mercado. O sea, que la seguridad que antes se asociaba a un contrato se ha... Se ha evaporado, aunque culturalmente sigamos aferrados a esa idea. Además de la precariedad, está la dependencia. Dependes de una sola fuente de ingresos, que es tu jefe. Y esa persona puede decidir mañana despedirte, bajarte el sueldo. Tu capacidad de negociación es limitada. Pero el riesgo más profundo y silencioso es el de la obsolescencia. Y el ejemplo que se usa es tremendo, porque todos conocemos a alguien así. A ver. Un empleado de banca de 45 años. Lleva 20 años en la misma sucursal haciendo las mismas 3 o 4 tareas. Es un experto en eso. Vale. De repente, una crisis, una fusión y lo despiden. Sale al mercado laboral y descubre que sus habilidades hiperespecializadas ya no valen nada o las hace un software. Y se encuentra compitiendo con gente de 25 años. Y se ve forzado a aceptar trabajos precarios. Es una historia que, por desgracia, vemos todos los días. Mientras que un autónomo o un empresario, por pura supervivencia, está obligado a estar constantemente aprendiendo, adaptándose, viendo qué necesita el mercado. Justo. Esa supuesta inestabilidad le fuerza a estar en forma, a no quedarse obsoleto. La seguridad, por tanto, no viene de un papel firmado, sino de la propia capacidad de generar valor en un mercado que cambia constantemente. Una de las ideas que más se repiten a lo largo del análisis es que las cosas no volverán a ser como eran, que la crisis de 2008 no fue un bache, sino el pistoletazo de salida a un nuevo paradigma económico. Sí, y el factor clave es la globalización real y digital. Antes, para un puesto de administrativo en Albacete, competías con la gente de Albacete. Claro. Ahora, para un puesto de diseñador gráfico, programador o asistente virtual, compites con profesionales excelentes de India, de Filipinas, de Argentina. Que puede tener unos costes de vida mucho más bajos. Exacto. El tablero de juego se ha hecho global. De hecho, hay una gráfica que se describe sobre la economía de Estados Unidos que es muy reveladora. La de los beneficios y los sueldos. Esa misma. Muestra cómo los beneficios de las empresas como porcentaje del PIB no paran de subir, mientras que los sueldos de los trabajadores como porcentaje del PIB no paran de bajar. Esa gráfica es la foto de las últimas décadas. La tarta económica ha crecido, pero el reparto de los trozos ha cambiado radicalmente.
La pregunta que te lanza el material no es si esto es justo o injusto, no entra en ese debate. La pregunta que te hace es, viendo esta foto, ¿en qué lado de la mesa te quieres sentar para coger tu trozo? ¿Del lado del capital, del empleador, o del lado del trabajo, del empleado? Esa es la cuestión. Y para estar en el lado correcto de esa gráfica en esta nueva economía, se proponen 3 claves. La primera, ser útil, resolver problemas. Fundamental. La segunda, hacer algo que una máquina no pueda hacer, para no ser automatizado. Y la tercera, diferenciarse, tener un sello personal. Y esas 3 claves nos llevan al núcleo de la estrategia, a la respuesta a la pregunta, vale, ¿y qué hacen los ricos que no haga yo? Según este análisis, la diferencia fundamental es que no trabajan por dinero. Invierten su tiempo en crear activos. Y aquí la definición de activo es crucial. No es la académica, la de contabilidad. No, es mucho más práctica. Un activo es todo aquello que genera ingresos por sí mismo, que pone dinero en tu bolsillo sin que tú tengas que trabajar activamente para ello. Exacto. La casa en la que vives, por ejemplo, no sería un activo según esta definición, sino un pasivo. Claro, porque saca dinero de tu bolsillo cada mes, en forma de hipoteca, impuestos, mantenimiento. Una casa que tienes alquilada, en cambio, sí sería un activo. El ejemplo del curso online que se da es perfecto para entender esto. Espera, lo explico yo. Adelante. Contratas a un experto en WordPress por 1.000 euros para que grabe un curso. Él cobra por su tiempo. Es un autoempleado. Bien, Pero tú, que le has pagado, te quedas con el curso grabado. Y ese curso es un activo. Lo puedes vender miles de veces, 24 horas al día, durante años. has captado la esencia. Es cambiar el chip de vender horas a construir máquinas de generar ingresos. Máquinas de generar ingresos, me gusta. Un libro es una máquina. Un blog con publicidad es una máquina. Un software es una máquina. Las construyes una vez con un esfuerzo inicial grande y luego pueden funcionar solas o con muy poco mantenimiento, generando ingresos. Así que el objetivo estratégico es... Dedicar tu energía a acumular este tipo de activos. La teoría suena muy bien. Pero, a ver, ¿dónde se aprende esto? Porque desde luego en el colegio no. Y la fuente es muy categórica. En la universidad o en un máster de negocios, tampoco. Utiliza una analogía que me parece brillante, la de la programación. Dice que a programar solo se aprende programando. ¿Tiene sentido? Puedes leerte 20 libros sobre Python, pero hasta que no te sientas delante del ordenador y empiezas a escribir código, a equivocarte, a buscar en foros, no aprendes de verdad. Con los negocios, entonces, es igual. Exactamente lo mismo. La teoría es útil, pero no es suficiente. O sea que la recomendación es, básicamente, móntate un chiringuito, aunque sea pequeño. Dicho así, suena un poco informal, pero la idea es esa. Crea un negocio real, aunque sea una escala minúscula. Empieza online, que requiere una inversión muy baja, y cacharrear, como dice literalmente la fuente. Hay una frase que resume esta idea a la perfección. ¿Cuál? 1 hora de experiencia en el mundo real vale más que 1 año de teoría. Se trata de aprender haciendo. ¿Quién podría escuchar esto y pensar? Fácil decirlo. Yo tengo una hipoteca, 2 hijos y 0 ahorros. ¿De dónde saco el tiempo y la energía para montar un negocio por las noches? ¿Qué respuesta da en material a esa objeción, que es muy real? Es la objeción más importante y más común, y el material la aborda con una palabra clave: prudencia. Prudencia. No se trata de un manifiesto para que todo el mundo deje su trabajo mañana en un acto de fe. Al contrario, la recomendación es muy sensata. Mantén tu empleo, Vale. usa la seguridad relativa, como hemos visto, de tu nómina para pagar las facturas y empieza a construir tu negocio a tiempo parcial. En las horas libres, los fines de semana. Exacto. No es un sprint, es una maratón. El propio autor del resumen que analizamos comenta que él tardó casi 2 años en hacer esa transición. Se trata de construir un puente hacia la otra orilla antes de saltar, no de tirarse al vacío. Me llama la atención que de todas las habilidades posibles, se destaquen 2 por encima de todas las demás. Vender y promocionarse. Sí. Que son, curiosamente, las que más pavor le suelen dar a la gente. Y es que son el cuello de botella. Puedes tener el mejor producto del mundo, la idea más revolucionaria, pero si te da vergüenza pedir dinero a cambio, o si no sabes cómo comunicar su valor al mundo, No tienes un negocio. tienes un hobby muy caro. Superar esa barrera psicológica, ese miedo a parecer un charlatán o un pesado, se presenta como un paso ineludible. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho,
Hemos pasado de un cambio de mentalidad, de asumir la responsabilidad, a desmontar creencias limitantes. Eso es. Luego, hemos visto una nueva forma de entender el mercado laboral, no como empleado, sino como creador de sistemas. Y finalmente, una hoja de ruta práctica para empezar a construir esos sistemas, esos activos. Exacto. El viaje conceptual es de empleado a emprendedor, de la que se llama falsa seguridad de una nómina a la verdadera seguridad que, según esta filosofía, viene de tener múltiples fuentes de ingresos. Y de la capacidad de crear. Y, sobre todo, de la capacidad de crear valor por cuenta propia. Es una llamada a la proactividad, a la adaptación y a tomar el control del futuro financiero en un mundo que ya no sigue las reglas de nuestros padres. Y para terminar, hay una reflexión final que se deriva del material que me ha dejado pensando. Una cita menciona la necesidad del modelo renacentista de saber un poco de todo y mucho de algo. Es una idea muy potente. En un mundo donde la hiperespecialización, como vimos con el ejemplo del empleado de banca, te puede llevar a la obsolescencia de un día para otro. Claro. Esto plantea una pregunta muy importante. ¿Y si el mayor activo que se puede construir no es un negocio, un libro o un curso online? ¿Y si es otra cosa? ¿Y si el activo definitivo es la propia capacidad de aprender rápido, de conectar ideas de campos diferentes y de aplicarlas de forma creativa? ¿Cómo cambiaría eso el enfoque sobre la propia carrera profesional y la propia formación? Ahí lo dejamos.